Gloria a Dios, hermanos queridos, aquí estamos una vez más de regreso. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo con mucho gozo, con mucho amor para todos ustedes. Y me da tanto gusto de que podemos llegar hasta el día de hoy. Podemos decir, Ebenecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén, porque ha sido un año maravilloso, lo que va del año, ya casi terminamos el mes y podemos ver cuántas bendiciones Dios ha derramado sobre nosotros. Y esa es la razón por la cual tenemos este tema, un tema tan especial, porque queremos aprender más acerca de la balanza de acción de gracias de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo aprendemos bien, vamos nosotros a poder, hermanos, tener esa convicción de gratitud en todas las cosas que nosotros pasemos durante el resto de nuestras vidas que nos quedan en este planeta Tierra. Así es que nos gozamos por lo que está pasando, le damos la gloria, la honra al Señor Dios Todopoderoso por todos los detalles que Él permite que crucemos, ya sea de dolor o de, hermanos, o del otro lado, que es de la balanza, que es el placer, amén, ya sea en la montaña o en el desierto, pero Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo fiel. Así es que vamos a iniciar con este pequeño estudio para que nosotros aprendamos más acerca de los tipos de gratitud que el Señor tiene, que el Señor Jesús hizo y que nosotros como hijos de Él, como seguidores de Jesucristo necesitamos aprender. Amén. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por esta porción de la palabra. Señor, en tu grande misericordia, derrama esas semillas de verdad que tienes para cada uno de nosotros en esta tarde. Dios mío, Rey mío, en esta tarde te pido, Señor, que nos llenes de tu presencia, nos llenes de tu amor, nos llenes de tu palabra viva, Señor amado. Unge nuestros oídos para escuchar y unge mi lengua para que tú, Señor, hables a través de ella. En el nombre poderoso de Jesucristo, Espíritu de Dios, toma el control ahora. Toma el control, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, queridos hermanos, estábamos con el tema de la balanza de acción de gracias que hubo en Cristo Jesús. Y hablábamos el día domingo acerca de lo que realmente sucedió en, en el ministerio del Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra, los milagros que Él hizo, las bendiciones que muchísima gente, multitudes pudieron obtener como beneficio, hermanos, de la gratitud que el Señor Jesucristo tenía en ese momento. Entonces, nosotros como somos seguidores de Jesucristo, necesitamos también aprender acerca de nuestro Maestro, acerca de la actitud o las actitudes que él tenía para con su Padre. Y eso es lo que realmente yo creo con todo mi corazón, que Dios desea que cada uno de nosotros, que queremos realmente crecer, que queremos realmente continuar, que queremos realmente seguirle, esa es nuestra responsabilidad de aprender y de obedecer los mandamientos, las instrucciones que el Señor ha dejado en su palabra. Amén. Así es que para los que no estuvieron el día domingo y usted se está uniendo al día de hoy, hablábamos acerca de, voy a dar un pequeño repaso acerca de la gratitud. Amén. La gratitud en la palabra claramente aparece en varios versículos de la Biblia, que hay un tipo de gratitud que en el hebreo aparece como la gratitud yadá. Amén. ¿De dónde sacamos este término o esta palabra? Hermanos, pues si quieren anotar hacer notas y buscarlo, amén, porque ahí vas a encontrar precisamente esta palabra yadá y lo puedes encontrar en Mateo 11, capítulo 11, versículo 25 y 26, lo vas a encontrar en Lucas 10, 21 y también cuando el Señor Jesús va y levanta a Lázaro en Juan 11, 41, amén. Ahí tú vas a encontrar las veces que él dio gracias al Padre y ese tipo de gracias, ese tipo de gratitud era precisamente la gratitud yadá. Tú lo buscas en el diccionario y encontrarás esa palabra yadá. Ahora, ¿qué significa esa palabra? ¿Por qué razón es importante aprenderlo? ¿Cuál es la razón más importante para ti y para mí que tengamos esa palabra en nuestras vidas? Que nosotros lo pongamos en práctica. Miren el significado de esta palabra. El significado de esta palabra yadá es, hermanos, sostener la mano en confesión. Es uno de los significados. Sostiene la mano en confesión.
Aleluya. Es algo interesante esto, este significado, hermanos, porque realmente cuando tú y yo aprendemos, por decirlo así, a sostener, a levantar nuestra mano y confesamos, realmente hay algo maravilloso en lo espiritual. Dios se mueve de una manera sobrenatural y es ahí donde ocurren los milagros. Es ahí donde Dios entra en acción, donde tú pones en práctica, por decirlo así, o activas esta palabra y de esa manera Dios bendice a través de esa gratitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay esa gratitud en tu corazón. Esa es la razón por la cual tenemos que aprender. No importa si eres un niño, si eres un adolescente, si eres un joven o un adulto, necesitamos aprender ese tipo de gratitud. Otro de los significados que tiene esta palabra yadá es adoración. También significa reverencia, acción de gracias. Amén. Estos son los significados, algunos de los significados de esta palabra, para que tú te des una idea por qué el Padre siempre cuando el Señor Jesús escuchaba y daba gracias con ese tipo de confesión, de adoración, de reverencia, de acción de gracias, el Padre escuchaba esa oración y contestaba a lo que él estaba pidiendo. ¿Cuántas veces nosotros no recibimos lo que pedimos? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo la actitud correcta, el tipo de gratitud que debemos de entregar o llevar delante del Padre para que nuestras peticiones sean contestadas. ¿Amén? Posiblemente está otro tipo de gratitud llamado gratitud bara. ¿Dónde encontramos esta gratitud, hermanos? Bueno, lo encontramos en Mateo capítulo 26 y 27, lo encontramos en Mateo 15, 36, lo encontramos en Marcos 8, 6 y en Marcos 14, 22 y también en Lucas 22, 19 al 29. Aquí podemos darnos cuenta cómo el Señor Jesús a través de estas citas bíblicas bendijo los panes, los 7 panes y algunos peces, hermanos, y y alimentó a muchísima gente, a una gran multitud. Posiblemente podemos encontrar también que bendijo el pan y la copa del nuevo pacto, hermanos, y también podemos encontrar en la cita final que le mencioné, los 5 panes y 2 peces que alimentaron a 5,000 hombres. Es grandioso, fue grandioso. Estos milagros son sorprendentes para nuestra mente humana. Pensamos nosotros, ¿cómo hizo eso Jesús? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, dentro de su corazón tuvo un tipo de gratitud que en el hebreo aparece como gratitud bara. Este tipo de gratitud significa arrodillarse en un acto de adoración para recibir un beneficio. Imagínense, hermanos, qué tipo de actitud tuvo el Señor. Estaba delante de una gran multitud y mire lo que él hizo. Se arrodilló en un acto de adoración para recibir el milagro. Bendito sea el Señor. Muchas veces las series o las películas de la vida del Señor Jesús solamente muestran levantando las manos y el pan se multiplicó, pero hermanos, miren qué lo que significa ese tipo de gratitud. En otras palabras, tuvo humildad en su corazón. Y ese tipo de humildad es lo que mueve al corazón del Padre para que nosotros podamos recibir las respuestas que nosotros estamos pidiendo. Podemos ver aquí claramente los milagros porque realmente estos eran milagros grandiosos, sucedieron milagros maravillosos. Imagínense, hermanos, solamente por 5 panes y 2 peces, hermanos, se alimentaron 5,000 hombres, dice la palabra, y eso está escrito en Juan 6, 9 al 13. Amén. Entonces, realmente podemos encontrar tantas cosas, tantas bendiciones en la palabra de Dios. Simplemente necesitamos nosotros entender los principios espirituales para que podamos aplicarlos, para que podamos realmente tener una bendición como la tuvo o la tuvieron esta gente, esta multitud que seguía al Señor Jesús. Aquí está nuestro maestro enseñándonos esta tarde. Él es nuestro maestro y lo podemos ver. Hermanos queridos, familia, tú que nos ves o que nos vas a ver, Jesucristo es el gran maestro. Él es el maestro de maestros. Él es el Señor, el Adonai. Sí, Él nos quiere enseñar a tener este tipo de gratitud para que podamos nosotros ser bendecidos y que la gente que esté a nuestro alrededor, empezando con nuestra familia, sea bendecida y que ellos puedan sentir la presencia del Señor. Ellos puedan realmente experimentar las bendiciones que el Señor tiene para sus vidas también.
Posteriormente hay otro tipo de gratitud que es la gratitud halal. Este tipo de gratitud halal tiene que ver con un himno de alabanza. Un himno, hermanos, donde realmente no hay manera de cómo expresarlo más que a través de una alabanza. Imagínense, hermanos, es un tipo, hermanos, ese tipo de gratitud se demuestra, hermanos, simplemente dando sin forma, dando vueltas, alzando tu mano, danzando, gritando, hermanos. Y es ahí donde la mente humana muchas veces se confunde, porque la mente humana dice, ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué tanta vuelta? ¿Por qué tanto brinco? Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque no se entiende realmente este tipo de gratitud, que es la gratitud halal. Este tipo de gratitud, hermanos, es un canto, por decirlo así, un canto de amor que Jesús cantó también y, hermanos, y como actuó también en el huerto de Getsemaní. En este caso, él cantó ese canto una vez, hermanos, después de que terminaron con la Santa Cena, después de que terminaron, hermanos, dice la palabra que cantaron un himno y vamos a verlo a través de la palabra. Y ese himno realmente era un canto de amor, un canto, hermanos, que estaba donde él estaba dispuesto a, hermanos, a ir, a continuar con el propósito de la voluntad del Padre y cumplirlo. Amén. Él sabía, hermanos, que ya quedaba poco tiempo. Él sabía que la hora iba llegando. ¿Y sabe qué es lo que hizo él? Cantó un canto de alabanza, un himno, dice la palabra, ¿sí? Pero ese tipo de himno era de alabanza, bendito sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos hacer esto? Estar conscientes de que estamos en una situación tan difícil y alabar a Dios. Bueno, aquí está nuestro amado Señor Jesucristo dándonos un ejemplo para que nosotros aprendamos, para que nosotros podamos hacer lo mismo. Yo no sé en qué situación te encuentres ahora mismo. Yo no sé si estás batallando con alguna enfermedad, con alguna aflicción, como lo he dicho muchas veces, o estás pasando por un desierto en tu vida, en tu jornada espiritual. Lo que sí quiero decirte que si tú tan solamente le dices al Señor, ayúdame a cantar este himno de alabanza que tú cantaste cuando tú ibas rumbo al huerto de Getsemaní, cuando tú cantaste, Señor, este himno, Dios mío, tú estabas consciente de lo que venía, esa pesadez que venía sobre tu vida. Sin embargo, tú sabías que ibas a vencer, no por tus propias fuerzas, sino por la obediencia que había en tu corazón, Señor amado. Y ese tipo de obediencia yo quiero que tú la pongas en mi vida. Yo quiero cantar ese himno de alabanza, ese canto de amor. Amén. Es la manera de cómo, hermanos, podemos solucionar muchas cosas. Podemos nosotros pasar, por decirlo así, por el fuego de las aflicciones sin sentir dolor. Por supuesto, hermanos, vamos a sentir ese dolor natural, pero me refiero a ese dolor que te afecta muchas veces. Ese dolor que, hermanos, en muchas ocasiones podemos mencionar o podemos quejarnos diciéndole a Dios, Señor, ¿hasta cuándo me vas a quitar esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué permites que esto pase a mi vida? Es un tipo de queja y de dolor, hermanos, pero cuando nosotros aprendemos a cantar ese canto halal, ese canto, esa gratitud, halal, hermanos queridos, venga lo que venga, vamos a estar felices. Y ese es el punto de esta tarde. Yo quiero que tú me acompañes a leer Mateo capítulo 26, versículo 30. Ahí vamos a encontrar realmente algo que sucedió, hermanos, con el Señor Jesucristo y sus discípulos. Leemos la palabra, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El himno. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y cuando hubieron cantado el himno, hermanos, ese himno fue un canto de alabanza, como lo mencionaba anteriormente, lo cual es la palabra hebrea. Cuando tú lo buscas, la palabra himno en el diccionario aparece con halal, ¿sí? Y la palabra raíz de esta palabra halal significa ser claro de sonido o color. También significa brillar, por consiguiente, hacer un espectáculo. Oh, bendito sea el Señor. Un espectáculo, hermanos, para la gente, no para tú hacia la gente, sino
para que la gente a veces piensa que tú estás haciendo un espectáculo cuando tú estás danzando, dando vueltas con todo tu corazón, dándole una alabanza halal a Dios. No sé si se recuerdan el momento en que el rey David, hermanos, lleva el arca del pacto, lleva, hermanos, el arca a Jerusalén. Dice la palabra que él estaba tan feliz. Él era el rey en ese momento. Estaba vestido con ese ropaje de rey. Sin embargo, hermanos, él estaba tan feliz de que había llegado el arca a Jerusalén. Y dice la palabra que empezó a dar vueltas, empezó a remolinear, empezó, hermanos, a danzar. Hermanos, su traje de rey fue tirado, por decirlo así, se le cayó, porque esas vueltas que él daba, esos movimientos que él hacía, me imagino que brincaba, hermanos, danzaba delante del Señor, porque él sabía que ahí estaba la presencia misma del Señor en el arca, hermanos, y ese tipo de danza, de adoración que él estaba haciendo, es el tipo de la adoración halal. Ese es el tipo de alabanza. Por supuesto, para su esposa, ese era un espectáculo muy mal para un rey. ¿Cómo que un rey estaba haciendo eso? ¿Cómo que un rey estuvo haciendo eso delante de todo un pueblo? ¿No te das cuenta, David, lo que está pasando? Ya me imagino, hermanos, lo que Mical, su esposa, le dijo. Dice la palabra, hermanos, que hubo un sentimiento, hermanos, de apuntar a David. ¿Sí? Su esposa tuvo ese tipo de sentimiento de decir, acabas de hacer algo ridículo. Pero por el otro lado, David sabía lo que hacía. David sabía que estaba alabando a Dios. A él no le importó que lo que dijeran todos, y mucho menos su esposa, porque él sabía a quién alababa, a quién adoraba, y esa es la razón por la cual aquí uno de los significados de esta palabra raíz, halal, hermanos, es hacer un espectáculo. También tiene otro significado que es el de alardear, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, esta palabra, hermanos, es maravillosa comprenderlo, el significado de esta palabra, mejor dicho, porque de esa manera tú y yo vamos a poder actuar de una manera correcta en el momento exacto. Muchas veces Dios nos pide que dancemos, dancemos, hermanos, porque en la danza puedes, hermanos, echar atrás al enemigo. En la alabanza, hermanos, ¿sabes qué? El enemigo huye. Cuando tú y yo nos ponemos a alabar a Dios y adorarle con todo nuestro corazón, con una gratitud halal, hermanos, realmente es poderoso. Podemos empujar al enemigo. El enemigo tiene que huir, huye en el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque tú y yo estamos alabando, estamos glorificando, estamos nosotros celebrando. Benditos al Señor. Otro de los significados de esta palabra halal, hermanos, es también celebrar, es también glorificar, es también resplandecer. También significa aparentar, enfurecerse. Oh, bendito sea el Señor. También significa cantar alabanza, significa brillar, bendito sea su nombre. En otras palabras, este tipo de alabanza, todo nuestro ser está envuelto, alma, cuerpo y espíritu. Hermanos, actúan como locos, dando vueltas con gran gozo desbordante, con un desbordante deleite y amor que no sabemos qué más hacer. Simplemente dar vueltas, corremos, alabamos a Dios. Bueno, regresando al punto, hermanos, ese canto, ese himno que cantó el Señor Jesucristo, que aparece aquí, hermanos, en Mateo capítulo 26, versículo 30, hermanos, ese himno fue precisamente un himno de alabanza. Imagínense, hermanos, aquí solamente aparece como himno en la palabra, pero el significado, hermanos, ¿qué hizo el Señor Jesús con los discípulos? Pero aquí estaba el creador de todas las cosas, el que creó todo, dice la palabra, y sin embargo estaba aquí alabando al Padre, estaba dándole todo su amor, toda su pasión, todo su enfoque. Hermanos, Dios estaba haciendo un milagro ahí en ese momento. Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel. Hermanos, esa es la razón por la cual tú y yo tenemos que aprender a hacer exactamente lo mismo. En medio de estos problemas que estamos pasando, Dios es fiel para salvarnos, pero necesitamos tener una gratitud
halal, una actitud, cantar ese himno, ese canto de amor al Padre con todo nuestro corazón. Y eso, hermanos, va a traer por el otro lado, hermanos, va a traer también persecución en el sentido de que puede ser una persecución de crítica. Hermanos, puede que empiecen a criticarnos o a criticarte, pero no te debe de dar dolor, no debe de causarte dolor, sino por el contrario, debes de gozarte, porque estás haciendo algo que otros no están haciendo. Y eso es maravilloso. Hermanos, la razón por la cual quería compartir este tema es porque hoy en día muchísimas iglesias, hermanos, están pasando por circunstancias difíciles. Y yo creo con todo mi corazón que Dios nos quiere dar la victoria. Dios quiere darnos como siempre la victoria, pero necesitamos volver a alabar a Dios. Ustedes saben que hay un protocolo que no podemos nosotros hablar mucho, ni gritar, estar a una distancia de 6 pies o de 3 pies, dependiendo del estado, amén, para protegernos del virus, etcétera, hermanos, y eso pareciera que no nos permite gozarnos, no nos permite gritar como lo hacíamos antes. Gritar me refiero alabando a Dios, con júbilo, amén, con esa libertad total. Pero hermano querido, ahí donde tú te encuentres, puedes hacerlo en tu casa cuando estés a solas, puedes gritarle, glorificar a Dios, puedes alabarle. O en una esquina ahí de la iglesia donde tú asistes, donde tú vas, puedes pararte en un lugar lejos de los demás y alabar a Dios con todo tu corazón, con este tipo de alabanza halal. Bendito sea el Señor. Así es que vemos cómo Jesús salió y saltó y danzó con gozo porque él sabía que iba a ir al huerto y no había que esperar al siguiente nivel de sufrimiento para así cumplir la voluntad de Dios. ¿Ustedes no creen que Jesús ya sabía que en el huerto de Edén que en el huerto de Getsemaní, perdón, hermanos, iba a quedarse solo? Dice la palabra que llevó consigo a 3 de sus discípulos, a Juan, Santiago y Pedro, hermanos, pero ellos se durmieron y él estaba completamente solo. Llegó, hermanos, el enemigo a tratar de que no llegara a cumplir el plan maestro de Dios. Dice la palabra que mientras él estaba ahí, estaba sufriendo una agonía, de tal manera de que él sentía que fallecía, que moría. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 22, 43, dice la palabra, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué pasó esto? Porque él estaba completamente, hermanos, muriendo, tenía una hemorragia interna. Dice la palabra que el sudor era de sangre. En otras palabras, internamente estaba teniendo una hemorragia, hermanos, una gran opresión. Bendito sea su nombre. Él sabía que iba a estar en esa situación, pero un poquito antes él danzó, él alabó, él glorificó al Padre porque sabía que iba a pasar por ahí. ¿Cuántos de nosotros, si supiéramos, queridos hermanos, de que vamos a pasar por una situación difícil, nos pusiéramos a alabar a Dios? Si no lo hemos hecho, Dios nos está enseñando esta tarde para que lo hagamos. Dios nos está mostrando en esta tarde para que sí realmente nosotros podamos acercarnos y levantarnos y gozarnos, porque el Señor viene pronto por la iglesia que se está preparando, viene por un pueblo que se está preparando. Y la gratitud halal es una de las cosas más grandiosas que podemos aprender y ponerlo en práctica para que nosotros podamos tener la fortaleza para ese tiempo difícil en el cual estamos cruzando. Así es que en el versículo 44 dice la palabra, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bendito sea su nombre. Aquí podemos ver, hermanos, esta palabra agonía. Esta palabra agonía, hermanos, en el hebreo es kebael. Esta es una palabra que en hebreo que se usa para describir a una madre que se encuentra en trabajo de parto, para dar a luz una nueva vida, una nueva imagen, una nueva estatura. Miren, hermanos, queridas hermanas, ustedes que saben que han pasado por esta situación, que han dado a luz a algo,
hermanos, esta misma palabra, hermanos, tiene que ver con una agonía que ustedes experimentan, porque son dolores que solamente se experimentan en esos momentos. ¿Por qué? Porque va a llegar una nueva luz, una nueva criatura, una nueva vida. Bendito sea su nombre. Y esa palabra agonía tiene que ver, hermanos, con dolor, pero que detrás de ese dolor viene una nueva vida, viene una nueva imagen, una nueva estatura. Oh, bendito sea el Señor. Miren, hermanos, cuán importante es aprender como ese tipo de oración que el apóstol Pablo hacía. Dice que él oraba en dolores de parto. Aquí estaba, hermanos, ese tipo de oración, de agonía, por decirlo así. El apóstol Pablo practicaba precisamente este tipo de oración, porque era un tipo de oración que él sabía, hermanos, que iba a dar nueva vida de la palabra, de esas semillas que caían en el corazón de la gente que él le predicaba, una nueva semilla que caía en el corazón, esa semilla oraba para que esa semilla no muriera y que creciera, que diera una nueva vida, para que creciera y diera fruto. Miren cuánta responsabilidad tenemos nosotros como cristianos, como hijos, como seguidores de Dios. Cuando nosotros invitamos a alguien para que escuche la palabra, no solamente debemos invitarlo para que vaya y escuche, tenemos que tener la responsabilidad de orar, de ponernos a clamar, de ponernos a decirle al Señor, Dios mío, ayúdale para que esa semilla que caiga hoy en este día no se muera, sino que crezca, viva y que quede fruto. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Así es que de aquí quiero llevarte a otro lugar que está en Josué capítulo 19, versículo 29. Y quiero que leamos esto, hermano, porque quiero que veamos cómo realmente vamos a encontrar otra palabra más que tiene que ver o que se anexa, muy parecido a esta palabra agonía, que en el hebreo el significado, como dije, hermanos, describe, mejor dicho, a una madre que se encuentra en trabajo de parto para dar a luz. Así que Josué 19:29 dice la palabra, de allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksib. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, aquí podemos ver y encontrar algo grandioso. Vayamos, acompáñenme a Ezequiel capítulo 27, versículo 8. Dice la palabra, los moradores de Sidón y de Arbar fueron tus remeros, tus sabios, oh Tiro, estaban en ti. Ellos fueron tus pilotos. Amén. Pueden subrayar la palabra pilotos. Después vayamos a Ezequiel capítulo 27, dice la palabra, tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿por qué estamos leyendo estos versículos, hermanos? Porque quiero que encontremos, quiero encontrar, mejor dicho, hermanos, algo que tiene que ver con la palabra agonía. Amén. Leamos el versículo 28, Ezequiel 27:28 dice, al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Alabado sea el Señor. Así es que, hermanos, aquí podemos encontrar, hermanos, otro detalle más. En el versículo 29 dice, descenderán de sus naves todos los que toman remo y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra. Amén. Así es que aquí vemos una vez más la palabra piloto. Esta palabra piloto es cobeo, hermanos, que significa, hermanos, y que tiene que ver con la palabra costa que aparece, hermanos, aquí, en este versículo que leímos anteriormente, bendito sea el Señor, que está en Josué 19:29. Amén. Y ahí podemos ver nosotros, hermanos, que está hablando precisamente de algo que tiene que ver con el mar, tiene que ver con las aguas, tiene que ver, hermanos, con estos detalles. Dije Josué, pero es Ezequiel 27:28. Dice, al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas.
Y una vez más, hermanos, la palabra pilotos es coveón y la palabra costa es queveón. O sea, solamente cambia una vocal. Estoy refiriéndome y te estoy dando un significado que en la palabra hebrea, de acuerdo al diccionario Strong, hermanos, podemos ver. ¿Y por qué estoy mostrando estas dos palabras? Porque, hermanos, estas son las mismas palabras raíces o letras raíces de la palabra cabal, el cual es la palabra raíz que viene de Kebel, hermanos, lo cual es un dolor de parto agonizante. Amén. Hermanos queridos, volviendo al tema de la acción de gracias halal. Ese tipo de acción de gracias, hermanos, tiene que ver, como dije antes, con esa agonía también. Va acompañado, hermanos, después de alabar a Dios, de glorificarle, estar dispuestos a pasar por dolores sin quejarnos. Tenemos que pensar en lo que estoy diciendo. Yo quiero invitarte a que pienses un poquito acerca de lo que pasó con el pueblo de Israel cuando el Señor los libra, cuando el Dios Todopoderoso, hermanos, Jehová de los ejércitos, va y los libra, hermanos, a través de su siervo Moisés. Dice la palabra que salieron con mucho gozo, salieron con riquezas, salieron bendecidos. ¿Por qué? Porque primeramente habían dejado de ser esclavos, ya no iban a ser esclavos, ya no más, eran libres ahora. Pero resulta, queridos hermanos, que en el transcurso del camino ellos empiezan, hermanos, a olvidarse de esa bendición, a olvidarse, hermanos, de esa liberación que habían obtenido de parte de Dios. Dios los había liberado. Habían sido, hermanos, esclavos por varias generaciones, 430 años, dice la palabra. Sin embargo, hermanos, en el transcurso del camino se olvidaron y, hermanos, y dejaron de tener gratitud. Y ellos, hermanos, empezaron a murmurar, empezaron a decir por qué habían salido de Egipto, que ahí estaban mejor que en el desierto. Miren, queridos hermanos, estas personas, si hubieran aprendido a tener un tipo de danza halal, un tipo de gratitud halal, hubieran cantado el himno, hermanos, ese himno, hermanos, que tiene que ver con esa alabanza, con esa acción de gracias, pero alabando a Dios. Ellos no hubieran, hermanos, unos días más tarde no hubieran quejado, no se hubieran quejado, no hubieran perdido, hermanos, ese amor, esa gratitud, sino por el contrario hubieran sido muy bendecidos, hubieran seguido adelante. Pero algo pasó ahí. Ellos perdieron. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ellos no aprendieron a cantar ese himno, ese canto. Tal vez tú y yo estamos en esa misma circunstancia o en esa misma situación. Todos hemos salido de Egipto. Egipto es un tipo y figura del mundo. Amén. Dice la palabra que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Así es que tú y yo hemos salido de Egipto, por decirlo así, igual que hermanos los israelitas, el pueblo de Dios. Y tal vez estamos en una jornada, tal vez ya cruzamos el Mar Rojo, tal vez vamos en el desierto. Y en esos precisos momentos tal vez estás en una cierta jornada que tal vez es de sufrimiento. Tal vez es cuando tú no entiendes qué es lo que está pasando. Tal vez es cuando te acuerdas de lo que pasaba allá en Egipto, de lo que tú pareciera que disfrutabas del mundo, tal como lo hizo este pueblo. Dice la palabra que ellos empezaron a acordarse de las cebollas, de los melones, hermanos, de todas esas especies y frutas que había en Egipto. Pero era una gran mentira porque ahí eran esclavos. Y dicen ellos, y no tenemos aquí nosotros comparado a como lo que teníamos. Miren, hermanos, ese tipo de himno, de alabanza, impide para que nosotros nos estemos acordando de dónde Dios nos ha sacado. Y muchas veces queremos regresar. Muchas veces decimos que yo estaba mejor allá, o creo que estaba mejor allá. ¿Por qué razón sucede esto? Por falta de gratitud. Cuando no hay gratitud por las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, empezamos nosotros a olvidarnos de las bendiciones de Dios.
Y solamente podemos combatir esa ingratitud cuando nosotros la alabamos, cuando nosotros nos paramos, casi como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo, y empieza a cantar ese himno, es lo cual tiene que ver con esa alabanza halal. Bendito sea el nombre del Señor. No sé cómo te sientas tú en tu jornada, y yo no sé en qué tipo de jornada estás en estos momentos. Lo que sí la palabra nos enseña de que el pueblo de Israel de Ramsés, del lugar de Egipto, de donde salieron de esa ciudad llamada Ramsés hasta Gilgal, hermanos, cuenta 42 jornadas. En cada jornada Dios les daba una experiencia. Dios quería darles una experiencia nueva de su amor. Y la mayoría de ellos perdieron esas experiencias. Solamente 4 personas de los que salieron originalmente de Egipto llegaron a Gilgal, dice la palabra. Solamente 4. Pero queridos hermanos, los demás, los que entraron fueron los jóvenes que nacieron en el desierto. Fue la gente nueva, pero los demás quedaron postrados en el desierto, dice la palabra. ¿Por qué razón? Es la pregunta. Yo pienso muy sinceramente que fue por causa de que no aprendieron a cantar este tipo de himno halal. ¿Por qué digo esto con toda seguridad? Porque el Señor Jesucristo nos lo puso como ejemplo. Miren la aflicción que él tuvo que pasar, hermanos, esa noche en el huerto de Getsemaní. Miren después de eso, hermanos, miren hacia dónde lo llevaron y los golpes que empezaron a darle, queridos hermanos. Dice la palabra que fue desfigurado. El libro de Isaías lo declara de esa manera. Desfigurado completamente. No había parecer alguno en él. Tenía llagas. Esos látigos con esas puntas que tenían en las puntas de los látigos se incrustaban en su espalda y los soldados romanos lo jalaban, hermanos, para destrabar esas puntas que se habían incrustado ahí, lo cual rasgaban todo completamente. Se podían ver, hermanos, sus órganos, incluyendo su pulmón. Fue desfigurado completamente. Te estoy comentando esto porque, hermanos queridos, si Dios nos va a permitir pasar por alguna situación o nos está permitiendo ahora mismo pasar por alguna situación, Dios es fiel, Dios es justo para darnos esta bendita palabra, para que hoy nosotros podamos entender que realmente podemos salir adelante. Solamente ponte a alabar a Dios. Dile, Señor amado, quiero cantar, ayúdame a aprender a cantar este himno, este canto de amor que tú hiciste antes de ir a al Getsemaní. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera hecho esto? El Señor Jesús no hubiera cantado. Miren, hermanos, tenemos una pista muy interesante hoy. Estamos aprendiendo un principio espiritual para nuestras vidas hoy. Y yo deseo con todo mi corazón que tú guardes este principio y lo pongas por obra en el nombre de Jesús. He terminado por hoy. Hermanos, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que la paz del Señor, la gracia y el amor de Jesucristo inunde tu corazón como nunca antes. Dios te bendiga mucho.